Bien, acá estamos de regreso en Nume y Espejos con Valeria Rodríguez, la politóloga, y el economista Ernesto Matos, hablando sobre el tema de Irán. Así que enseguida los llevamos a la segunda parte del informe que les preparamos. Irán hoy. En las elecciones presidenciales iraníes del 2013, es elegido en primera vuelta con el 50,7% de los votos Hassan Rouhani, presentado como el único candidato moderado de la campaña, con la principal misión de negociar con Occidente para terminar con las sanciones. Hassan Rouhani logra cumplir el objetivo y el 14 de julio de 2015 se firma el acuerdo nuclear en donde las potencias que se reparten el mundo han acordado el levantamiento de las sanciones internacionales que pesaban sobre Irán a cambio de que este último se someta a un estricto programa que pruebe su voluntad de renunciar a la construcción de la bomba atómica. Desde la firma del acuerdo, las delegaciones de las grandes multinacionales, sobre todo europeas y asiáticas, comienzan a abalanzarse hacia Teherán con el objetivo de instalarse en la hasta hace poco vedada República Islámica. Esto sin dejar de mencionar las empresas chinas y turcas que han sabido mantenerse in situ a pesar de las sanciones internacionales. Es que Irán parece haberse convertido en un nuevo Eldorado para el capital financiero internacional, tan ávido de negocios en estos tiempos de crisis. No es para menos, puesto que el país representa un mercado de 80 millones de habitantes, en donde más del 70% de la población vive en las ciudades, con una clase media sedienta como nunca de consumir productos occidentales. Después de 35 años de aislamiento, las necesidades en materia de modernización de infraestructura resultan considerables. Para los expertos en la materia, la República de Irán tardará un tiempo importante en reponerse de las secuelas inherentes al bloqueo impuesto por Occidente. Las clases medias y populares han sido las primeras en pagar el precio, con un derrumbe trágico de su poder adquisitivo, así como un aumento galopante de la tasa de desempleo, estimada hoy en un 20%. Con el regreso de Irán, la geopolítica de Medio Oriente ha recuperado, o mejor dicho, legalizado, un actor fundamental para la tan anhelada pacificación de la región. Irán, en su flamante regreso como potencia regional, ha de jugar seguramente un rol fundamental en la lucha contra el nuevo enemigo global de Occidente, el Estado Islámico, así como en los actuales conflictos en Siria, Irak y Yemen. Asimismo, Irán posee, ni más ni menos, que las segundas reservas probadas de gas y la cuarta de petróleo, lo cual tampoco deja de sacudir seriamente la geopolítica mundial de los hidrocarburos. De más está decir que la reinserción de Irán a la geopolítica mundial ha causado una gran preocupación en sus dos enemigos más acérrimos de la región, Israel y Arabia Saudita. El camino para Irán no se anuncia fácil. El déficit en infraestructura es inmenso. La necesidad de inversiones gigantescas, pero nadie podrá robarle el hecho que después de muchísimo tiempo, la gran civilización persa ha retornado y se encuentra en boca de todos. Bien, ahora uno de los temas que vamos a ver es cómo es Irán por dentro. O sea, se habla mucho de Irán como si fuera una gran dictadura. Y obviamente desde Occidente nos dicen que los reformistas son la esperanza democrática para un país totalitario. Primero, ¿qué son los reformistas? ¿Cuáles son los conservadores? ¿A qué se refieren estos términos? ¿Y cuál es un poco la realidad del país? Bien. Bueno, dentro de lo que es el sistema político de Irán, no existen los partidos políticos, sino las tendencias políticas. En el año 91, me parece que era el 91, si mal no recuerdo, se sanciona la ley antipartidos políticos, bueno, por todos los desmanes que hubo dentro de la revolución. Entonces, los partidos políticos dejan de existir, pero sí las tendencias. Dentro de la misma tendencia que es la revolución islámica, existen dos
teorías diferentes. Unas que son los conservadores y la otra que son los reformistas. Los reformistas tal vez son un poco más abiertos a Occidente. Esto es para trazar un paralelo un poco lejano, ¿no? Sí. Pero es como si volveríamos a un sistema de partido único, como puede haber en algunos países socialistas, donde hay distintas corrientes, todos dentro de un gran marco. Claro, el marco sería la aceptación de la revolución, ¿sí? O sea, todos los partidos políticos, o llamémoslos partidos políticos, pero son tendencias, que existen dentro de Irán, están a favor de la revolución. Los partidos antisistema operan por afuera de Irán. ¿Y porcentaje ¿Sí? de población? ¿Podés tener una idea de cuántos están a favor y cuántos están en contra? Eso no son números que se puedan... ¿Pero es una parte mínima, una mayoría está a favor de la No, revolución? tal vez ahora, el 26 del mes pasado, se dieron las elecciones del Majlis, que es el Congreso, ¿no? El Parlamento. Y bueno, los que ganaron bastante cantidad de escaños fueron los reformistas, pero no superaron a los conservadores. O sea, sigue habiendo como una aceptación de los conservadores, a pesar de que los reformistas lograron bastantes lugares. Pero aquí quiero llevar a Ernesto a un tema económico, por el tema del desplome del crudo. O sea, ¿cuál fue la razón que se cayó tanto? Bueno, una de las razones que se especula es el shale gas en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un desarrollo tecnológico que tiene como objetivo terminar con esta dependencia del petróleo. Digamos, para contextualizarlo, el último discurso ante la Unión que realiza Obama dice, bueno, que ellos aprendieron de dos cuestiones, una la guerra de Vietnam y la otra la guerra en Irak, que ya no va a haber derramamiento de sangre. Entonces, en este contexto en el cual la idea son los tratados libres de comercio... Ese es un poco... Ese es el discurso, digamos, ¿no? El discurso de ellos, planteado ante el pueblo norteamericano. No, lo del derramamiento de sangre, se les Quieren derrama un evitarse poquitito eso. de sangre, pero bueno. Quieren sí. evitarse eso por la propaganda, Ok. porque es propaganda evidentemente estamos en la anti-norteamericana. guerra de quinta generación. Claro, entonces ahí es donde entra muy fuerte el tema de los tratados de libre comercio y cómo ese acercamiento a Cuba, ese acercamiento a Argentina, ese levantar el bloqueo a Irán, empieza a digamos, por lo menos a plantear unas dudas de cómo lo van a llevar adelante ese acercamiento. ¿Y la relación de Irán con Rusia y China? Bueno, esa es una alianza que Estados Unidos en los 70 no se preveía, digamos, o sea, era un tercer escenario Sí, sí, sí. dentro del servicio de inteligencia. fracturada, Rusia por un lado y China por el otro. Aparte de la invasión también, no nos olvidemos que en Teherán se reúnen después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, Churchill, todos, a dividirse de alguna manera lo que va a ser el mundo después, y obviamente el petróleo de Irán es lo más codiciado en aquel momento. Por eso Inglaterra tiene grandes intereses ahí, como los tiene en la India. Entonces, digo, a ver, vienen de sistemas, digamos, de luchas coloniales de alguna manera, en su forma, digamos. No es lo mismo la lucha por la liberación nacional en América Latina que en Medio Oriente, por las características que tiene. Y es muy seria la situación económica en Irán, porque el informe hablaba de realmente problemas bastante serios. Y los socios comerciales de Irán son China, Turquía, son los principales, y Emiratos Árabes, porque también si uno ve al norte de Irán, es donde también se está dando la puja entre Rusia y China por los recursos naturales que hay ahí, donde están empezando a invertir dinero en infraestructura. O sea, no es que están mirando Irán de lleno, pero también saben que Irán es un jugador importante en todos los países que están en el norte, que eran de lo que era la Unión Soviética. ¿Y fue un revés para Estados Unidos el último acuerdo que firmó Irán con China, con Rusia? Y esa es la alianza que no se esperaban, digamos. Si bien era un tercer escenario, es ahora, digamos, hay que empezar a desempolvar los servicios de inteligencia, digamos, ¿no? ¿Y cómo se prepara Irán para este nuevo planteo? Pues algo parecido a lo de Cuba. O sea, ahora no los amenazamos por lo menos tanto militarmente, sino que tratamos de buscar filtrar nuestra ideología. Sabemos que Occidente ha tenido realmente una eficiencia muy grande en penetrar y corromper desde dentro. ¿Cómo se están preparando para esto? O sea, ¿corre un riesgo realmente la revolución en esto? Yo creo que no, porque se ha luchado bastante por instaurar la revolución islámica y creo que está muy adentro del propio iraní. En Irán, cuando vos estás allá, te llama mucho la atención porque es como que constantemente hay simbolismo relacionado a la revolución. No hay un descontento social como tenemos en Occidente. Salvo por ahí en Teherán, que Teherán justamente es donde mayor cantidad de bancas ganó el reformismo. ¿Sí? Hay otras provincias en las cuales por ahí el reformismo no ganó tanto. Pero en general, en el iraní que vive en Irán,
aceptan la revolución. Tal vez con mayor o menor aceptación del tema de los poderes. Hay toda una cuestión con los poderes políticos al interior. Entonces va a haber un ala que va a estar más a favor de mayor cantidad de poderes para el velayat faqih y otros que no. Pero todos están, digamos, hay una aceptación de la revolución. Ahora una pregunta obligada. ¿Qué peligros representa para Irán la aparición del Estado Islámico? Es un tema interesante ese, nos va a llevar un tiempo. Bueno, en relación a eso, Irán por supuesto no está a favor del Estado Islámico porque en principio eso no es un Estado y tampoco es islámico. De hecho lo está combatiendo en Siria. Tal cual. ¿Cuál es la relación con el Hezbollah? Con el Hezbollah hay una buena relación, de hecho el Sayed Nasrallah tiene muy buena relación con Irán porque hay como un apoyo mutuo, y ahí un acompañamiento. Precisamente esa lucha contra el Estado Islámico. Tal cual. El Estado Islámico, bueno, como les decía antes, no es ni un Estado ni es islámico. Son grupos islamistas, que no significa que sean islámicos. Hay una gran diferencia entre islamista e islámico. ¿El nombre sería Daesh, más correcto? Daesh es en inglés, son las siglas en inglés, sí. Pero bueno, la diferencia entre el islamismo y entre el islam es justamente que el islamismo se utiliza ciertas cuestiones religiosas para utilizarlos en pos del interés político y económico de algunos grupos. Y están subvencionados por Estados Unidos, por Turquía y por algunas potencias contrarias a lo que es Rusia, los BRICS y bueno, Irán también, ¿no? ¿Cómo ven la amenaza del sionismo que tanto denuncia Irán? Ernesto. Bueno, a ver, es todo un tema, ¿no? Porque desde Argentina... Bueno, lo bueno de Ernesto es que es economista, pero aparte de economista tiene visión política. Sí. No es un técnico económico, y entonces puede hablar. No, bueno, digamos, uno ve desde el caso argentino, obviamente Estados Unidos siempre trató de llevar a la Argentina hacia un enfrentamiento con Irán. En términos comerciales, Irán nunca fue preponderante para Argentina, por lo menos estos últimos 12 años. Lo único que exportábamos eran cereales y aceite. El principal exportador de acá, de la región, es Brasil con Irán. No es la Argentina, ni es Uruguay tampoco, si bien son los tres principales socios. Entonces, ¿por qué tanta, perdón que te interrumpa, por qué tanta la traba entre la relación de Irán y Argentina? Porque justamente lo que está en juego acá es, primero, que la relación argentina-iraní, en estos últimos tiempos, Argentina ha tenido una visión donde el caso justamente de la AMIA se ha retardado. Y echarle la culpa directamente a Irán era llevar adelante la pista externa, cuando lo que hay que investigar, en este caso en Argentina, por aquel atentado, es la pista interna. Estamos metiéndonos en un juego geopolítico en el cual nosotros éramos unos convidados de piedra. No, pero aparte, digamos, la mirada de Estados Unidos era que tratar de buscar la mayor cantidad de socios, atacando a Irán y obviamente tratando de incrementar ese bloqueo comercial. Porque acá la forma, por eso nos llama la atención el cambio de política de Estados Unidos. Porque antes era presionar con todos los socios posibles para bloquear a Irán y ahora de repente levanta la sanción en un momento en el que el precio del petróleo está a la baja, lo cual Irán, si vuelve, digamos, al mercado internacional, digamos, en la exportación y ser un socio más como parte, si fuera de la OPEP, ¿no? Estaría manteniendo el precio a la baja. Y ahí los únicos países perjudicados son Rusia, Venezuela, que no son justamente los más amistosos en el último tiempo con Estados Unidos. Ya nos queda muy poco tiempo y necesito hacer sí o sí una pregunta, Valeria, que ¿cuál es el papel de la mujer? Porque indudablemente en Occidente se la ve todavía como una mujer sometida y todo eso. Decime cómo lo ves. Para cerrar, ya con esto cerramos. En realidad... No, me queda una pregunta. Sí, en realidad tiene que ver con la visión que tenemos desde Occidente. Una cosa es verlo desde Occidente y otra cosa es tratar de entenderlo desde la filosofía islámica. Desde la filosofía islámica, la mujer, al utilizar el velo o estar vestida tal vez de la manera que estoy vestida yo, es de alguna manera una cuestión revolucionaria, contraria digamos, a la imagen de la mujer occidental, con el cabello rubio, flaca. Tiene que ver con eso. Y en Irán la mujer tiene un rol bastante importante. Políticamente tiene representación dentro de lo que es
tanto los municipios como el Poder Ejecutivo también tiene representación. De hecho, la presidencia anterior, la vicepresidenta era mujer. Y hoy en día una de las figuras más preponderantes mujeres creo que se llama la secretaria de Familia, que bueno, se ocupa de todos los temas de familia y mujer, que hasta hace poco estuvo reunida con el Papa. Pero no salió por ningún lado, porque es como que se la ve como negativamente a la mujer tapada. Las el imágenes, famoso bloqueo informativo tiene muchas ramificaciones, esa es una. Y las imágenes que uno ve desde Oriente, desde el Medio Oriente, de las mujeres siendo apedreadas, no sé si está correcto, o el trato, sí, pareciera que se ven sometidas. Pero siempre lo ves en Irán, esas críticas nunca las ves en Arabia Saudí. Claro, ni en Argentina. En Argentina también el machismo es impresionante, digamos, ¿no? Es terrible, lo tenemos acá. Tampoco nos asustemos solo de Medio Oriente. Digo, el machismo es algo que es universal. Lo que pasa que lo que hay que tratar de entender es que la visión islámica es distinta, es diferente. No significa que la mujer sea inferior ni nada de eso. Existen economistas mujeres, existen mujeres, politólogas mujeres, sí. De hecho, tenemos un ejemplo acá. Es una cuestión cultural. Yo creo que es una cuestión de respeto y entender. Marcelo, ya no tenemos muy tiempo. Si vas a decir algo, que sea breve. Cortito. No voy a decir nada, solamente voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ven el cambio de gobierno en la Argentina? Este nuevo realineamiento que está haciendo Macri, que, bueno, obviamente uno lo ve ya como un apéndice directo de la política del eje Estados Unidos-Israel. Si bien la situación con Irán nunca ha sido la mejor después de los atentados, ahora parecería que va todo en camino a empeorarse. Sí, yo creo que no se va a lograr una... Tal vez me equivoco, ¿no? Porque, bueno, ahora el tema de la firma del levantamiento de sanciones, tuvieron un acercamiento tanto con Estados Unidos como con Europa. Irán. Sí, pero inclusive me comentabas lo del Príncipe Carlos. El Príncipe Carlos, que se va a presentar ahora el fin de semana creo que va a estar en Teherán. Pero acá hay una sobreactuación. Tal vez puede llegar a haber. Igualmente creo que con Argentina hay un tema que es más profundo, que tiene que ver con lo del tema de la AMIA, que ahí ya es más complicado. No, ahora, yo no lo veo muy positivo el acercamiento. Que va a haber acercamiento. Cuando estuviste allá, ¿notaste alguna animosidad con la Argentina por eso? No, cuando estuve allá la verdad que sabían dónde quedaba Argentina, sobre todo por una cuestión del fútbol. Messi, que está en todos lados. Pero no, yo creo que Argentina no es un tema que les interese demasiado a los iraníes. Uy, eso me dolió en el fondo del corazón. No, lo terminamos estaría acá. buenísimo. Peor que la de Ernesto, que no le gusta Brasil. Ernesto, te voy a dar por eso 10 segundos de una reflexión nada más. No, obvio, me parece que la pregunta apunta a que el gobierno, digamos, derogó el entendimiento, el memorando de entendimiento con Irán, y eso lo único que refuerza es la mirada norteamericana sobre Irán, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos, muy interesante. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Sin duda nos quedamos sin tiempo y nos dan ganas de seguir hablando más, pero bueno, ya lo veremos en el próximo programa. Así que esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene en la próxima edición.